Ya, ahí estoy reanudando la grabación, ¿sí? Muy bien. Esta era la ficha que habíamos estado editando la sesión pasada, ¿sí? Muy bien, ya estamos conectados hacia el catálogo, ¿no? Lo que voy a hacer es identificarme, ¿no? Para poder realizar la edición. Así que voy a ingresar mis credenciales para poder conectarme al catálogo. Muy bien, ya estoy logueado. Una vez que estoy logueado, bueno, solo tengo un metadato nada más hasta el momento, ¿no? Que está como activo, ¿no? Ya, entonces vamos por aquí. Ingresamos al catálogo. Ingresamos al catálogo. Vamos al botoncito que dice editar. ¿Sí? Editamos en el botoncito. ¿Ya? Y no nos olvidamos, ¿no? De realizar la configuración, ¿no? En el ojito, donde encontramos la opción que dice completo. ¿Sí? Muy bien. Ese completo nos ayudaba a poder tener estas pestañas, ¿no? Que estamos viendo ahora, ¿no? La pestaña identificación, distribución, calidad, representación espacial, sistemas de referencia, ¿no? Metadatos, y aquí teníamos otros paquetes más que estaban ocultos, ¿ya? O minimizados, ¿sí? Muy bien, perfecto. Eh, Muy bien, listo. Entonces estábamos todavía en la pestaña identificación, ¿sí? Estábamos todavía en la pestaña identificación, ¿ya? Bien, habíamos llenado los datos obligatorios, ¿no? Como el nombre, también hemos aprendido a crear lo que es eh, una, una ficha de contactos, ¿no? O el directorio, ¿no? De contactos, ¿ya? Del cual pues también habíamos tomado, ¿no? Nuestros datos, ¿sí? Muy bien, esto ya habíamos llenado, ¿ya? El extracto, el propósito, habíamos dicho que estos dos puntos eran muy importantes, ¿no? Ya, pese a que el propósito no está como obligatorio, pero es bastante relevante en sí que podamos llenar este parámetro, ¿sí? Bien, listo, aquí teníamos nuevamente lo que es la parte del contacto, de la información, del dato como tal, ¿ya? Luego habíamos visto el tema de mantenimiento de los recursos, ¿no? Cuánto, digamos, cada, si tenemos nosotros la información de cada qué tiempo es que esta información se renueva, se actualiza, ¿sí? Habíamos colocado desconocido porque no es, digamos, no es el producto que nosotros generamos, ¿no? En Sensico, sino esto es generado, elaborado en el IGN. Ya, por eso que nosotros le ponemos aquí desconocido, ¿sí? Bueno, cuando ya se hable o se esté describiendo una capa temática o base de la que nosotros producimos, entonces como institución nosotros vamos a saber qué fecha es la posible actualización, ¿sí? Muy bien. Bajando por aquí. Listo. Y esto ya habíamos llenado la información de muestra gráfica, ¿no? Gracias a esta ventanita que se encuentra aquí fija al lado derecho, ¿no? Donde incluso habíamos puesto pues los enlaces, ¿no? Parte de la distribución, ¿sí? Como comprimido, como enlace, como digamos un previo a la visualización, ¿no? Un thumbnail, ¿no? Un previo de imagen. Bien. También habíamos llenado las palabras claves, esto con respecto a la búsqueda, ¿no? Que se vayan a hacer en los navegadores. Y si por allí coincide con estas palabras claves, ¿no? Va a poder dar como resultado de la búsqueda en los navegadores también la opción de explorar la información que tiene nuestro catálogo, ¿sí? Luego habíamos visto restricciones de recursos, ¿no? En este caso habíamos adoptado todo lo que corresponde a derechos de autor, ¿no? Lo que es el copyright, ¿sí? Por lo general, claro, para el tema de las cartas nacionales, ¿no? Tendríamos esas restricciones legales, ¿no? Los derechos de autor, ¿no? Que no tomar como nuestro
y vender, ¿no? O generar más de esto y venderlo, ¿no? No tenemos esa patente, ¿no? Entonces tampoco lo brindan, sino que tenemos que comprarle a los autores directamente, ¿sí? Muy bien. También habíamos visto que este tipo de datos es un tipo raster, ¿no? Una, digamos, imagen. Por lo tanto, entre sus opciones, habíamos escogido el de Maya, ¿no? Bien. Habíamos llegado a lo que es la resolución, ¿no? Con respecto a la información, ¿no? La escala, ¿no? Representación. En este caso, este mapa es un tanto sencillo porque allí mismo en la información nos dicen qué escala estaba, ¿no? 1 al 100.000. Luego, con respecto al idioma, en qué idioma se encuentra nuestra información, en este caso español, ¿no? Y su codificación, ¿no? Del español, UTF-8. También habíamos añadido, ¿qué cosa? La categoría temática. Y en esta categoría temática, pues nosotros teníamos que ver, ¿no? De entre estas opciones, cuál es la que mejor se adecua, ¿no? A la información que estamos metadateando, ¿sí? En este caso, localización, porque es información topográfica base, y lo que es cobertura tierra con mapas básicos e imágenes, ¿no? Y bueno, básicamente esos dos puntos eran los que describían, ¿no? La tematización de esta información, ¿sí? Hasta aquí nos habíamos quedado la sesión anterior. Lo que nos faltaba completar justo era esta parte de la extensión geográfica, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta este punto? ¿Sí? Si bien nosotros tenemos aquí un mapa, ¿ya? Del Perú, ¿no? Encuadrado, ¿no? Donde aquí nos está mencionando o nos está mostrando justamente sus coordenadas extremas, ¿no? Que definen este rectángulo, ya al norte, al este, al oeste, al sur, ¿no? Entonces tenemos esas cuatro coordenadas. Ahora, esto era lo que nosotros teníamos que ya comenzar a parametrizar, ¿cierto? Muy bien, entonces comenzamos a desarrollar o a escribir, ¿no? Justamente esta información. A ver, vamos, por favor. Te doy un minutito para que puedas llegar hasta este punto, ¿sí? Un minutito y mientras tanto también ubica, por favor, lo que es la información de la carta, ¿no? En este caso, Cora Cora, la imagen, ¿no? Para poder extraer nosotros la información, ¿sí? Muy bien, entonces, a ver, vamos, te espero un minutito.
Ok, muy bien, a ver, continuamos, ¿sí? Perfecto, miren, de la información que nosotros contamos, vamos a tener, bueno, casi la mayor parte de la información la podemos extraer de aquí, ¿ya? Si nosotros verificamos la información, ya que nos está solicitando el catálogo, en este caso, mira, ves, está representando las coordenadas, pero en coordenadas geográficas decimales, ¿no? Ok, entonces nosotros vamos a representar justamente el cuadrángulo, pero en coordenadas, ¿no? Geográficas o en grados decimales, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces, primero, mira, aquí nos está preguntando el punto más hacia el este, ¿no? Perdón, hacia el oeste, más hacia el oeste, ¿sí? Entonces, aquí de la carta, el punto, digamos, más hacia el oeste, ¿no? Tenemos, digamos, aquí 74 grados exactos, ¿ve? ¿Ya? 74 grados exactos. Entonces, eso es lo que vamos a ingresar aquí. El signo nos indica justamente, o lo que representa esta letra, ¿no? Pero igual, están ambos, no hay problema, así que lo vamos a dejar tal y cual, ¿sí? Vamos a ponerle 74 así, redondos. Muy bien. Listo. Es toda esta línea, ¿no? Toda esta línea donde está pasando el mouse, ¿no? Toda esta línea, ¿no? Que define 74 menos 74 grados, ¿no? Bien, por aquí ya hemos definido esa parte, nos falta definir la otra parte. Aquí, por ejemplo, dice 73 grados 30 minutos, pero sabemos que un grado tiene 60 minutos, 30 sería la mitad, ¿cierto? O sería 73,5, ¿cierto? Perfecto, 73,5. Entonces decimos aquí 73, 73,5. Ahí está, ¿no? Y estamos definiendo, ¿no? La longitud. Ahora nos falta lo que es la latitud, ¿no? Bien. Ahora, podemos tomar aquí que son 15 grados 30 minutos en la parte más hacia el sur. 15 grados 30 minutos. Así que vamos aquí y le decimos 15 grados, punto 5, ¿no? 30 minutos es 5, 0,5, punto 5. Muy bien. Nos faltaría la del norte, ¿no? O sea, la parte superior. Así que nos vamos a la parte superior. Y ahí tenemos 15 grados redondos. Bien. Le ponemos aquí 15 grados. Listo. Como ves, si yo retrocedo con el mouse, con el scroll del mouse, esta, esta es nuestra área. Mira, ve que aquí podemos observar el lago, ¿ya? Y si yo, bueno, voy a hacer una visualización de todo mi, aquí está el lago, ¿ve? Entonces, ya describimos el espacio, ¿no? De acuerdo con nuestras coordenadas, ¿sí? Muy bien. Por favor, visualiza, ¿no? La imagen e ingresa lo que es las coordenadas que estás viendo en pantalla, ¿sí? Nos vamos.
Muy bien, continuamos. Vamos bajando y vamos a llegar a la extensión temporal. Ahora, esta extensión temporal es, bueno, nos está mostrando como obligatorio, ¿ya? Como obligatorio. Ahora, si nosotros visualizamos, mira, aquí solamente nos da la opción, ¿no? Nos da la opción de, eh, a ver, quiero que tú observes algo. Mira, aquí dice elemento temporal, mira, ¿ven? Si yo colapso esto, mira, todo elemento temporal desaparece, ¿no? Si yo maximizo, veo el elemento temporal, ¿no? Y su información. Ahora, ¿qué sucede? Este elemento temporal, ¿ya? Este elemento temporal, si nosotros vamos a, digamos, explorar ya la información justamente del PDF que habíamos cargado otra vez, ¿no? Que era justamente la ficha de metadatos, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Ajá. No, era el perfil básico de metadatos. ¿Ya? Perfil básico de metadatos. Ahí, aquí está el nexo host. Aquí el anexo. Directo. Ok, y aquí observábamos justamente los elementos obligatorios, condicionales, ¿no? Nosotros estamos en el paquete número 2, información de identificación. Vamos a ir al desglosado, es esta parte de aquí. Este es el 1, aquí está el 2, ya. Por aquí el rol, ya estamos viendo aquí, descripción de las palabras claves, también lo pasamos, palabras claves, ya. Tipo de representación espacial, también lo pasamos, escala, también el denominador, el idioma, extensión, estamos en extensión justamente, ¿ya? Y tenemos extensión, y aquí está extensión temporal. Pero como tú puedes observar, mira, ¿qué color de tono tiene? Es un color verde, ¿cierto? Ahora, entre los elementos que teníamos en la clasificación amarillo, verde y gris, el elemento amarillo es obligatorio, ¿no? Pero el elemento verde es condicional, ¿sí? Es condicional. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que este elemento temporal es condicional, va a llenarse siempre y cuando nosotros tengamos esa información. ¿Por qué? Porque en el caso de la cartografía base, como habíamos mencionado quizás en otros cursos, esta cartografía base no es que tenga un cambio tan drástico o abrupto, ¿no? En el tiempo, ¿no? Sino que para que esto suceda, el cambio en la cartografía base, ya pues pasa bastante tiempo, ¿no? Y por ende, esta cartografía también o sea, tiempo de vigencia es más amplio. Entonces, para el tema de la cartografía base, no es que caduque, ¿no? O venza o ya no refleje, ¿no? Digamos en un corto tiempo, deje de servir, sino que esto va a permanecer por bastante tiempo, ¿ya? No es lo mismo, digamos, lo que sucede con el caso de la cartografía temática. El caso ya más extremo que es la cartografía temática climática, de temperaturas, ¿no? O pronósticos, estos son para el momento, ¿no? O sea, hay un pronóstico para el día de mañana y solo para mañana sirve, ¿cierto? Entonces, ahí sí tenemos una extensión temporia muy definida, ¿no? Que es mañana inicia y mañana mismo termina, ¿no? Incluso podríamos decir horas, ¿no? Definiendo horas, ya en digamos, el rango, ¿no? Que va a cubrir esa información. ¿Ve? Entonces, no sucede lo mismo con el caso de la cartografía base topográfica. Entonces, en este caso, ¿no? Como no tenemos una fecha
de inicio y cuando ya caduca, cuando ya no es útil esta información o ya deja de ser relevante porque ya no está reflejando para el tiempo que se ha diseñado o se ha elaborado, entonces este elemento es opcional, ¿sí? Como nosotros no tenemos información, entonces si llenamos uno, vamos a tener que vernos obligados al llenar el siguiente, ¿sí? No tenemos ninguno de los dos, entonces, para este caso que es condicional y no lo tenemos, preferimos quitar el elemento, ¿sí? Acá lo minimizo en la X porque no cuento con esa información, ¿sí? Extensión, elemento temporal, ya lo dejé, ¿ve? No tenemos aquí, ¿sí? Si yo quisiera recuperarlo por aquí, claro, aquí le digo, ¿no? Que aparezca nuevamente, ¿sí? Pero por el momento lo dejamos o lo anulamos, ¿sí? Que se quede ahí colapsado. Cosa que en la validación no vaya a intervenir eso, ¿sí? No vaya a intervenir eso, porque si no, nos va a saltar ahí un punto que no se ha llenado, ¿no? Que está faltante todavía. Muy bien. Luego tenemos la extensión vertical. Asimismo, la extensión vertical, como aquí en el catálogo lo tenemos, ya lo hemos ubicado por aquí, aquí está, extensión, extensión temporal, ¿ves? Extensión temporal es condicional, pero si tú llenas ya un ítem, ¿no? Se convierte en obligatorio, ¿no? Si lo consideras, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos la extensión vertical, que también es opcional, ¿ah? Como tú ves, es opcional también la extensión vertical, ¿ya? Y dentro de la extensión vertical podemos llenar el valor mínimo, el máximo, ¿no? Y cuáles son las unidades de medida. Bien, entonces vamos por aquí y llenamos justamente ese parámetro, ¿no? La extensión vertical. Ahora, de la información de la carta, nosotros podemos tener la información de las altitudes. Por ejemplo, si estaríamos hablando a nivel nacional, mira, ve. Por ejemplo, estoy mostrando una información, eh, digamos, referencial, ¿ya? Para el ejemplo. Mira, aquí estoy consultando geografía, ¿no? Wikipedia, pero bueno, nosotros tenemos que tomar otra fuente más fidedigna, ¿no? Uno más, digamos, de mayor peso, ¿sí? Para mostrarte nada más, mira, para todo nuestro territorio peruano, ¿no? Se está manejando, por ejemplo, información, ¿no? El punto más bajo, ¿no? Dice, ve, en Sechura, ¿no? En Piura, ¿ve? Menos 34 metros, ¿no? Eh, con respecto al nivel cero del nivel medio del mar, ¿no? ¿Ve? Y el punto más alto, ¿no? 6.768 metros sobre el nivel medio del mar. Ahora, estos datos, claro, lo tienes que corroborar, ¿no? Por ejemplo, haciendo un análisis con la información de radar que está disponible tanto en Aster GDEM, ¿no? Este valor es muy coincidente, ¿ya? Es muy coincidente, ¿ya? Está por los 1.600, 700 y algo, ¿no? Entonces, es bastante coincidente, ¿ya? Recordando también que la información del Aster GDEM está a una resolución de 30 metros, por píxel, ¿no? Entonces, en 30 metros, pues no podríamos definir un pico, ¿no? Ya, por eso es que por allí no se estima. Entonces, es muy probable que todavía tengamos este valor de altitud, ¿no? Como el punto más alto del Perú, ¿sí? Entonces, nos tendríamos que buscar una fuente, ¿no? El cual podríamos citar, pero digamos con mayor peso, no mayor fundamento. Bueno, Wikipedia es algo referencial, ¿sí? Pero te estoy mostrando cómo podemos obtener los datos. Ahora, en nuestro caso, nosotros tenemos la carta. Y como nosotros tenemos la carta, y ya sabemos cómo leerla también, nosotros tenemos aquí un diagrama de elevación, ¿ya? Una guía de elevación, ¿ve? Donde nos está indicando, mira, del área que está representando esta carta, de esta carta, ¿no? Topográfica, nos está mostrando justamente los puntos más bajos y los puntos más altos. El punto más bajo en blanco, entonces puedo ubicar, ¿no? Si no encuentro exactamente la curva que me define la altitud, ¿ya? Pero puedo encontrar el valor, mira, ve, de esos benchmark de las altitudes. Ya en el caso, mira, ve, el punto más bajo en toda esta cartografía, tenemos de 1590 metros. 1590 es el punto más bajo de esta carta. Ahora, el punto más alto lo podemos encontrar también en la parte más gris. Mira, y aquí entre los grises podemos ubicar el de 4580 metros de altitud, ¿no? Como más alto. Entonces, esta información es la que tenemos que llenar. Vamos llenando. Entonces decimos punto más bajo de la carta.
1529, ¿no? No, 1590. 1590. Luego tenemos 4000, perdón, sí, 4580. Entonces ingresamos con 4580 como punto más alto, ¿eh? Muy bien, perfecto. Entonces, los datos que tenemos, los datos que podemos llenarlos, ¿sí? Excelente. Podemos ir dando clic en el botón guardar, cosa que si se cierra o por ahí pasa algo, no se pierda lo que estoy editando, ¿no? Y como puedes observar, ya no tenemos más información. Ya nos dice, aquí hay un dato más, información suplementaria. Ahora esta información suplementaria, si nosotros observamos, ¿no? Aquí en ¿ve? Es en sí opcional, ni siquiera es condicional, es opcional, ¿ve? En gris. Entonces, si nosotros necesitamos llenar algún dato que no esté contemplado en todos los parámetros que hemos llenado en todos los ítems, llenaríamos aquí esa información. ¿Sí? Pero aquí lo que hacemos, como no vamos a llenar, simplemente vamos a cerrar este campo, lo borramos aquí. Te das cuenta que aquí queda, digamos, colapsado, ¿no? Pero no es que lo quite, ¿no? ¿Sí? Sino que si es que nosotros más adelante quisiéramos añadir esa información, podemos desplegarlo, ¿sí? Pero por ahora, como no va a ir, y para no dejarlo vacío, lo estoy quitando, ¿sí? En la X. Entonces aquí vamos y pulsamos en guardar metadato. Vamos, para pasar a la siguiente. Los otros paquetes son cortísimos ya, ¿sí? Así que vamos a terminar hoy día mismo, ¿no? Con todo esto. Por favor, haz este punto. A ver, vamos. Muy bien. Continuamos. Perfecto. Hemos guardado aquí en el botoncito. Nos vamos a la siguiente pestaña, ¿sí? Hemos subido todo con nuestro recorrido y pasamos a la pestaña de distribución. Perfecto. ¿Ya? Pestaña de distribución en la parte superior. En la pestaña de distribución nos está pidiendo el formato de la distribución. Formato, no estamos hablando de información digital, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Nos pregunta un nombre. Si nosotros tenemos el nombre bien definido, perfecto, entonces lo escribimos. En nuestro caso, ¿qué tipo de información? ¿Qué formato es este de aquí? Este es un formato JPG. Ese es un formato digital, ¿no? Entonces nosotros podemos llenar aquí JPG, ¿no?
O en todo caso podríamos ayudarnos, mira, de los valores recomendados. Tenemos texto, ESRI, shapefile, el formato de map info, ¿ya? Los KML, los GML, los GeoTIFF, TIFF, SW, JPG 2000, ZIP, PDF, PNG, JPEG y un WMC, ¿no? Un perdón, OWS, ¿no? Context. ¿Sí? Entonces, mira, tenemos varios formatos, ¿no? Por ejemplo, están los más comunes, como te puedes dar cuenta, ¿ya? En nuestro caso, justamente coincidimos con el JPG, ¿no? Así que clicamos con JPG y mira, ve, ahí está. Versión nos pregunta. Si no tenemos una versión, sabemos que el JPG, bueno, no se manejan por versiones, entonces podemos decir que esta es la versión 1, ¿sí? Entonces le ponemos 1.0, perdón. Nada más, ¿ya? Y así lo dejamos. Ahora, si conocemos las versiones, si por ahí se maneja versiones, claro, tendríamos que documentarnos, ¿no? Y colocar ahí la versión. Pero en este caso, este es un JPG y pues solo tiene esta versión nada más, ¿no? En todo caso, cambia otros tipos de formato, ¿sí? Muy bien. Número de enmienda, especificación, técnicas de comprensión del fichero. Bueno, si quisiéramos detallar aún más, podríamos hacerlo. ¿Sí? Pero para un JPG, bueno, es bastante conocido este formato. ¿Sí? Así que lo dejamos allí. Vamos avanzando. Los elementos o estos ítems, ¿no? Estos parámetros que están minimizados, ¿no? Opcionales o condicionales, ¿no? Nos vamos a centrar en los obligatorios, ¿sí? Los obligatorios, ¿ya? Muy bien. Por lo menos hemos llenado los obligatorios aquí, perfecto. Luego aquí tenemos una parte que dice opciones de transferencia, ¿ya? Pero si te das cuenta, ya esa información está llena, porque nosotros ya habíamos llenado la parte derecha, ¿no? Y esto ya se ha ido completando de forma automática, ¿ve? Entonces, esta herramienta nos ayuda a llenar mucha de la información, ¿ve? Ya está lleno, ¿no? De acuerdo a lo que hemos compartido aquí. Entonces, solo definimos en esta pestaña de distribución el formato, ¿no? Si es un shapefile, un shapefile. Si fuese una imagen satelital, entonces vamos viendo, pues, cuál es el formato, ¿no? ¿Sí? Muy bien. O un comprimido, ¿no? Y por estándar, digamos, la información comprimida, ya el estándar es guardarlo en zip. No RAR, no zip de zip, sino zip simplemente. ¿Sí? Muy bien. Listo, guardamos aquí. Pasamos a la siguiente pestaña. Calidad. Calidad. ¿Sí? Muy bien. En calidad, ya vamos a tener lo que es la calidad del dato, nos dice la jerarquía. Si nosotros desglosamos aquí, ya, vamos a ver qué tipo de opción es la que correspondería a esta, digamos, a esta carta, ¿no? O a este tipo de información que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, ya. Miren, de los datos, despliega por favor los datos como lo estoy haciendo en pantalla. Despliegalos, ¿sí? Muy bien. Nosotros tenemos, mira, ve, conjunto de datos, dice atributo, conjunto de datos, ¿no? Pero ¿qué está haciendo referencia a cada uno de ellos? Para ayudarnos, nosotros habíamos dicho que en el ojito también habíamos activado la opción Tooltips. ¿Recuerdas? Ya, ok, entonces vamos por aquí. Desglosamos nuevamente. Por ejemplo, me coloco en atributo, dice, ¿no? A ver, la información aplica a la clase atributo. Siempre en cuando estaríamos metadateando, ¿no? Algún atributo en especial, alguna temática en especial, ¿no?
¿Cuál en este caso no? Sino es un conjunto de, ¿no? De información, de capas, ¿no? ¿Ya? Es más, esto podría pertenecer a un grupo de una producción total. ¿Ya? Vamos más. Seguimos avanzando. Mira, conjunto de datos. La información aplica a un conjunto de datos. Esto podría ser, ¿no? ¿Ya? Porque es un conjunto de datos. ¿Ya? Son varias capas, ¿no? Ya, vamos viendo cuál se ciñe mejor. Conjunto de datos no geográficos. No, en este caso no, ¿no? La información aplica a datos no geográficos. No, son geográficos. Feature. La información aplica a una propiedad. Bueno, en este caso sí vamos a detallar, ¿no? Información como parte de la característica, ¿no? De algo muy particular de la información, como de una propiedad, ¿ya? En este caso no, tampoco. Grupo de dimensiones. Cuando, por ejemplo, estamos haciendo referencia, por ejemplo, al tema de imágenes satelitales, ¿no? Y tenemos muchas bandas para definir, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ahí podríamos escoger esto, ¿no? Un grupo de dimensiones, ¿ya? Hardware de recolección, no, claro, esto es un poquito más claro, ¿no? O sea, con respecto a qué aparato, ¿no? Aparato, hardware, ¿no? Que está, digamos, recopilando la información. Tampoco. Modelo. La información aplica a una copia o imitación de un objeto existente o hipotético. No, no estamos metadateando un modelo, ¿no? Nosotros ya entendemos el concepto de modelos, ¿no? Algo que asemeja a la realidad, ¿no? O sea, ya. Pero exactamente no es un modelo, aunque podría ser, ¿no? La cartografía definida como un modelo abstracto de la realidad, ¿no? Claro, también se acerca. O sea, si hablamos, pero netamente de lo que es cartografía en general, ¿no? Pero aquí estamos hablando no de una cartografía en general, sino estamos hablando de una carta topográfica, ¿no? Un poquito más específico. Aquí, por ejemplo, tenemos la otra opción. Información aplica series. Ahora, este tema de series va con respecto a la producción de información cartográfica, ¿ya? Es como hablar de muchos mapas que conforman, digamos, ¿no? Toda la topografía de nuestro territorio, ¿ya? En este caso, esta sería la opción, digamos, más adecuada. Porque la carta, ¿no? Cora Cora, que estamos metadateando en este momento, forma parte de un grupo de 506 cartas que cubren todo el Perú. Entonces, ¿por qué es una carta, no? Es una carta imagen que forma parte de una serie de cartas, ¿ya? Entonces, este es el que más se acomoda hasta el momento, ¿ya? Luego por aquí tenemos servicio. Hace referencia a los servicios de mapas en línea. Y por lo general esto no es un servicio de mapa en línea, ¿ya? Sesión de campo, ¿no? Digamos, una forma un tipo de técnica de captura de información en campo, tampoco. Sesión de recolección, ¿no? Si forma parte, digamos, de una parte de esta recolección, ¿no? ¿Ya? Tampoco. Software, no, no lo es, esto está muy claro, ¿no? Tile, la información aplica a una tesela o subconjunto espacial de datos geográficos. Eso está haciendo referencia más al tema de píxeles, ¿no? Información aplica a una tesela, ¿no? O un subconjunto espacial de datos geográficos. Ahora, con respecto también a esta tesela, podría aplicar a lo que nosotros podríamos denominar también como cartograma, dependiendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está representándose en nuestra información temática, por ejemplo? Digamos, estamos hablando de las áreas naturales protegidas, pero exclusivamente vamos a hablar de la zona de amortiguamiento, por ejemplo, ¿no? Solo esa capa o esa parte, ¿no? Esa tesela, ¿ya? O ese cartograma, entonces allí sí podría ser, ¿no? Pero en este caso está hablándose o se está mostrando muchas opciones, perdón, mucha información de distintos tipos, ¿no? En la cartografía básica topográfica, ¿sí? Ríos, altitudes, centros poblados, si por ahí pasa una vía, ¿no? Todo eso se está representando. Entonces no podría ser, ¿no? Tipo de atributo. La información aplica a una característica o de una propiedad.
Bueno, esto es, digamos, como un detalle, bueno, a un detalle mucho más específico, ¿ya? Cuando hablamos de un tipo de atributo, ¿ya? Es como los que habíamos mencionado al inicio, ¿no? A ver, ¿teníamos? No. A ver, tipo de atributo aquí. Ah, chispas. Tipo de atributo, tipo de información aplica a un tipo de feature. La información, el tipo de información aplica a un tipo de propiedad. En este caso, cuando hablamos de este tipo de atributo, ya cuando se toma, por ejemplo, eh, digamos, la red hídrica del Perú. Ya, perfecto. Ahora, si nosotros no vamos a hablar, digamos, en su totalidad de la red hídrica, sino pues vamos a hablar con respecto a la categorización, ¿no? La categorización jerárquica de la red hídrica, digamos, en sus niveles, uno 2 3 4, ¿no? Por ejemplo, se va a metadatear o se tiene la información solo a nivel 4, entonces estamos, ¿no? O sea, solo ese tipo de información, ¿no? Atributiva, ¿no? Tabular, ¿no? Que puede tener su parte geográfica también o vectorial, pero se está hablando con respecto a ese atributo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ya. El tipo de feature ya más aplica a una información de tipo, de una sola capa, una solita capa. Por ejemplo, si estamos hablando, eh, ya, de la red hídrica en general, ¿no? O sea, pero como capa, o sea, no, no importándome que vaya a haber, pues, la tematización o la jerarquización entre niveles uno 2 3 4 sino en su totalidad, ¿no? Todo, ¿no? ¿Ya? Y en este caso el tipo de propiedad, ¿no? Muy parecido a lo que es el atributo, ¿ya? Muy parecido a lo que es el atributo, ¿ya? El tipo de propiedad, pero en este caso, eh, digamos, con respecto también, ¿no? A una caracterización temática muy específica. Eh, Podríamos estar hablando, no sé, a ver, un ejemplo. A ver, ya, digamos, con respecto a las curvas de nivel, ¿no? Se quiere detallar, por ejemplo, ¿no? Las altitudes con respecto a, digamos, del nivel 1000 a 2000 por ejemplo, ¿no? Entonces, se tiene, ¿no? El conjunto de datos general, ¿no? Que es de altitud, está toda la altitud con respecto a, a un espacio geográfico, pero con respecto a, ¿no? A ese atributo en particular, ¿no? Con respecto a ese atributo en particular que nos habla, digamos, de en una clasificación, por ejemplo, ¿no? En un rango, ¿no? De clasificación. Muy parecido, como te comento, al del atributo, muy parecido al del atributo, ¿ya? Ya, pero en este caso muy específico, ¿no? Mencionando que es que está justamente en ese rango, ¿no? Digamos que lo podemos encontrar en la naturaleza de esa forma, ¿no? O sea, sí tenemos ese rango, ¿no? Ya, no es que, no es que haya sido una clasificación nuestra propia, ¿no? Digamos, con respecto a un nivel de importancia que nosotros podamos asignarle, ¿sí? Como el caso de atributo, pero muy parecido, ¿no? ¿Ya? Pero no es muy utilizado, ¿ya? ¿Por qué? Porque a ese nivel, bueno, sería muy excelente, ¿no? De, digamos, llegar hasta ese punto, pero bueno, a tanto detalle no tenemos todavía, ¿no? En otros países muy probablemente ya pueden estar metateando, ¿no? A ese nivel, ¿no? Pero bueno, al menos nosotros el perfil básico, la normativa nos pide como mínimo, ¿no? Lo que es la parte obligatoria, ¿no? La parte de los elementos obligatorios, ¿ya? Y a ese nivel de detalle no hemos llegado todavía, ¿no? Pero bueno, están las herramientas, o sea, sí podemos utilizar. Pero en nuestro caso, ¿ya? Lo que estamos metateando aquí serían lo que es series, ¿sí? Series. Muy bien. Listo. Perfecto. Eso como la parte obligatoria, ¿no? Las series. Muy bien. Ahora, otro punto importante, ya, que aparece aquí, no es obligatorio, pero
ya nos dice el linaje. ¿Ya? Aunque me parece que sí es obligatorio, solo que aquí en el perfil no está apareciendo, no está figurando. A ver, un segundo, vamos a ver aquí. Calidad de los datos, linaje, ya, es opcional, ¿no? Ambos son opcionales, lo podríamos considerar, y si no consideramos, no llenamos nada en absoluto, ¿sí? Porque si no, si comenzamos a llenar, vamos a tener que de todas maneras describir, ¿sí? Porque se convierte en obligatorio si yo comienzo a llenar algunos de estos datos. En el linaje, ya en el linaje, ¿qué vamos a llenar en el linaje, por ejemplo? Vamos a decir su procedencia. ¿Cuál es la procedencia de esta información topográfica? ¿Ya? Es más, esto nos va a ayudar, en la misma carta nos va a ayudar a contar cuál es su procedencia, ¿no? Si nosotros comenzamos a buscar aquí en su información, eh, ¿no? Aquí, marginal, información marginal del mapa, nos va a decir, por ejemplo, mira, compilado nos dice, ¿no? Por métodos, aquí nos dice el método, ¿no? Método esterofotogramétricos. Fotografías aéreas tomadas entre tanto y tanto años, ¿no? Nos está hablando del método por el cual ha sido capturada esta información. Entonces, de aquí nosotros podíamos ya explayarnos. ¿De qué forma? Mira, entonces, si nosotros podíamos decirle, perfecto, esto, ¿qué está describiendo? Esta información, ¿qué está describiendo? ¿No? Lo que es la planimetría, ¿ya? La planimetría, ya la a ver, se ha corregido mal. Planimetría y altimetría. Planimetría y altimetría. ¿Ya? Altimetría. ¿Ya? Muy bien. A partir de la información tomada a qué escala, por ejemplo. ¿Ya? ¿No? Nosotros nos basamos a su nivel, ¿no? De lo que es estar, a la cual ha sido, pues, pensada, ¿no? En este caso, a partir, a partir de información tomada a escala uno, dos puntos, 100, 1000, ¿sí? Uno a 100.000. Podemos decirle que es como producto de restitución, ¿no? Fotogramétrica. 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 Muy bien. Listo. Entonces, aquí estamos contando, ¿no? ¿Cómo es que, qué es lo que tiene, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué nos dice, no? Explicación general del conocimiento del productor, ¿no? De los datos, sobre el origen, sobre, digamos, la fuente, ¿ya? Es lo que quiere decir linaje, ¿sí? ¿Ya? De un conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, si esto fuese una cartografía de una cartografía derivada, por ejemplo. Entonces podríamos decir, ya, por ejemplo, esta cartografía se está, digamos, se ha basado en la cartografía 1 en 25.000, los cuales han sido generalizados, ¿no? Ya, entonces estamos contando su origen, ¿no? Su procedencia, ¿ya? Ese es el linaje, ¿sí? Muy bien. Pero como esto está como opcional, pero muy importante también que podríamos considerar, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos, vamos, completa. Muy bien. Sigamos. Siguiente pestaña. Vamos guardando. Siguiente pestaña.
Ya tenemos lo que es representación espacial. Muy bien. Ahora, en esta representación espacial, ¿qué tendríamos que colocar? Mira, aquí por ejemplo nos dice, ¿no? La representación espacial, dice nivel topológico. Nosotros conocemos como el nivel topológico, digamos, un tipo de control de calidad, ¿cierto? De que el, de que estas capas, ¿no? No estén con errores lógicos, valga decir, ¿no? Que, por ejemplo, entre los límites no exista huecos o solapes, ¿no? Que los cruces entre las líneas, dependiendo de su, ¿no? validación, ¿no? Sean los correctos o no. Entonces, en este caso, para esta carta, para esta información que está en imagen incluso, no tendríamos idea si es que han sido considerados ese tipo de errores, ¿no? O corregidos, ¿ya? No podemos saberlo. Si lo supiéramos, si tendríamos, digamos, a nivel, digamos, de shapefile, por ejemplo, que estamos inventariando, y asumamos que, pues, hemos considerado, ¿no? El hecho de tomar una de estas opciones, mira, tenemos, mira lo que es el extracto, dice complejo topológico, sin ninguna realización geométrica específica, ¿ya? No tiene geometría, ¿no? Ninguna realización geométrica específica, no tiene geometría. Grafo superficie, complejo topológico unidimensional, ¿no? Que es isoformo al subconjunto de la superficie. Un complejo geométrico es isoformo a un complejo topológico si sus elementos están uno respecto al otro en una correspondencia bidimensional, uno a uno, y preservadora del límite. Tampoco. No tenemos un grafo superficie, ¿no? Grafo superficie compleja. Ya, esto, digamos, contemplando esto, pero a nivel complejo, dice, ¿no? Complejo topológico bidimensional, que es, hizo forma al subconjunto de las superficies. Ya no de las superficies solas, sino de las superficies. ¿Ya? Otra opción, dice, grafo plano. Complejo topológico unidimensional, que es planar. ¿Ya? Es un grafo que puede ser dibujado en el plano sin que ninguna, ¿no? arista se cruce, excepto en un vértice. ¿Ya? Estamos hablando entonces más de geometría, ¿no? Más de geometría, claro. Al hablar de nivel topológico estamos hablando de información vectorial, de geometría. ¿Ya? Grafo plano complejo, completo. Dice completo, complejo, topológico bidimensional, que es un plano. Un complejo topológico de dos dimensiones, ¿no? Se llama comúnmente topología completa en un entorno de cartografía en 2D. Pero en este caso tampoco, pues, ¿no? Solo geometría. Objetos geométricos sin ninguna estructura adicional que describa la topología. Digamos, hasta este punto, ¿no? De alguna forma ha tenido un control, ¿ya? Que haya, digamos, que haya coincidido entre, digamos, las superficies, si son polígonos, entonces no hay huecos, ¿ya? Si son muchos polígonos, entre muchos polígonos, ¿no? Tampoco se están considerando los huecos. Si es un plano, ¿ya? ¿No? En este caso que nos dice que, ¿no? Está con el cruce, ¿no? Excepto en un vértice, o sea, ¿no? Que estos igual vectores, ¿no? Dice, no, aquí, plano. Dice, este complejo topológico unidimensional es planar. Complejo topológico unidimensional que es planar. En este caso, ¿ya? Es un grafo que puede dibujarse en plano, sin que ninguna arista se cruce, excepto de un vértice, en un vértice. Entonces, lo que nos está hablando aquí es a nivel de un punto, pues, ¿no? Unidimensional. Aunque, claro, a ver,
Es un grafo que puede ser dibujado en el plano sin que ninguna arista se cruce, excepto de un vértice, ¿ya? Entonces, nos está hablando, no, bueno, igual, si nos habla de una, si habla de una dimensión, ya claro, o sea, no es que tenga ancho y dos dimensiones, ¿no? Largo y ancho, algo así, ¿no? No, en este caso no lo tiene. Dice, es unidimensional, solo tiene una dimensión. Ya, podría ser una especie de punto, pero claro, a ver, vamos a buscar la definición exacta de este grafo plano, ¿ya? Grafo plano, a ver, un segundo. Ya, el siguiente sí, el de grafo plano queda todavía por explicar, ya me dan un segundo para poder darle ejemplos, ¿ya? El de solo geometría, bueno, en este caso, si es un shape, por ejemplo, o una información vectorial, perdón, si es una información vectorial, pero sin, o sea, eso, sin considerar, ¿no? Si tiene una dimensión, si tiene cero dimensiones, si es tridimensional, ¿ya? ¿No? Entonces, en este caso, ¿ya? Pero sin ningún control, ¿no? De ningún tipo de topología, ¿no? Adicional, ¿ya? O sea, aquí sin topología. Topología 1D, en este caso, a lo que son los puntos, ¿sí? Aquí sí los puntos. Topología 3D, bueno, en este caso alto, ancho y, digamos, el alto, por así decirlo, ¿no? La tridimensionalidad, ¿ya? Muy bien. Y aquí en el 3D, cobertura completa, ¿no? Un espacio de coordenadas en tres dimensiones. Aquí en tres dimensiones, pero dice, ¿no? Complejo topológico tridimensional en un conjunto, en un complejo topológico. Es una colección de primitivas topológicas que están cerradas bajo las operaciones de contorno. Ya. Bueno, en este caso, si hablamos pues de una representación, por ejemplo, eh, si estamos hablando de las curvas de nivel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que si bien es una representación de volumen, ¿no? Pero con, eh, con información de contornos, ¿no? O sea, y con líneas, con isolíneas, ¿ya? ¿Ya? Pero a diferencia de la topología completa en 3D, en esto sí ya tiene una representación en X, Y, Z, ¿no? En los tres ejes coordenados, ¿sí? X, Y, Z, coordenadas y lo que es la elevación. Ahora, no solamente el tema de la altitud tiene digamos, esta representación en 3D, ¿no? También otros tipos de temática tienen la representación en tres dimensiones, ¿no? Cuando hablan de volumen, ¿sí? O sea, tridimensionalmente, pero ya graficados, ¿no? En tres dimensiones. No solamente en la representación en la primera parte con isolíneas que puedan representar, ¿no? Tridimensionalidad, pero a nivel de isolíneas, ¿no? Ya de contorno. Muy bien. Para nuestro caso, bueno, ninguna de estas aplica, ¿no? Porque no estamos manejando lo que es información vectorial, ¿sí? Entonces, los más comunes utilizados, ¿ya? Son los de grafo superficie, ¿ya? Grafo superficie completa, topología 1-2D, topología 2D, 3D, perdón, ya topología completa en 3D, un poquito, no tanto, porque digamos, más hasta, digamos, esta topología 3D, pero a nivel de isolíneas, ¿sí? Y bueno, la que mayormente se utiliza cuando no se tiene un control topológico, ¿sí? Lo que es solo geometría, ¿sí? O sea, ningún control topológico. En este caso, nosotros no vamos a especificar ninguno porque esto es una imagen, esto es un JPG, así que lo cerramos por aquí, ¿sí? Muy bien. Luego sigue esta parte de aquí, información de representación espacial. Y aquí, por defecto, está viniendo, mira, llenado, ¿ve?
Pero esto cuando la información se trata de información rasterizada. Ya, pero tú dirás en este caso, profesor, pero sí, estamos tratando de información eh, digital rasterizada. Sí, pero en este caso es un JPG, ¿ya? Por ejemplo, no podemos decir cuál es la resolución con respecto al píxel al terreno. Aquí no podemos decirle eso, ¿ya? Porque no tenemos una proporción, ¿no? Ahora esto va a estar dependiendo cómo lo exporta el software, ¿no? El nivel de resolución del píxel, bueno, no tiene mucha relevancia aquí. Entonces, cuando es una imagen, como en este caso es un mapa, entonces esto también tendríamos que cerrarlo. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tenemos que representar, digamos, o estamos metadatando una imagen de satélite? ¿Ya? Perfecto, escogemos esta opción. Claro, cancelamos como cancelamos lo que es representación vectorial, lo cancelamos, ¿sí? Muy bien, lo cerramos. Nos quedamos con esta representación de reja. Y aquí en el número de dimensiones se refiere al número de bandas. O sea, las imágenes espectrales, ¿no? ¿Cuántas bandas espectrales tienen, ¿no? ¿Ya? Aquí defines uno, 2, 3, 4. Perfecto. Ahora, el nombre de la dimensión. Si es una columna, si es una fila. ¿Qué es lo que vas a primero a definir? Digamos, la columna. Perfecto. El tamaño de la dimensión de la columna. En algunos casos, ¿no? En algunos casos, en algunas imágenes, no son píxeles cuadrados, sino rectangulares. Entonces, por ello se define, ¿no? El ancho o la dimensión, ¿no? De la columna y de la fila, ¿sí? Y de la fila. Si fuese uno solo, perfecto, no hay problema igual. Le dices, pues, en este caso, tomaríamos columna primero, ¿no? La dimensión, digamos, de un Landsat, por ejemplo, 30 metros, ¿no? ¿Ya? A tamaño de dimensión, 1, digamos, para una banda. La resolución, 30 metros, ¿no? 30 metros. Listo. Esto es la columna. Necesito definir, ¿no? Para que sea un cuadrado, ¿no? O rectangular, aumento uno más. Le digo nombre de la dimensión, ahora va a ser la fila, ¿ya? El tamaño de la dimensión, ¿ya? Va a ser uno también, porque es una misma banda. La resolución, digamos, en distancia, ¿ya? Valor de la unidad, le pongo digamos, 30 es un cuadrado, ¿no? Aquí también le digo metros, ¿ya? Aquí metros también, listo, en español. Listo, entonces ya tendríamos definido, ¿no? La resolución, ¿no? De nuestra imagen como píxel, ¿no? Ahora, esto es para, digamos, la banda del uno, digamos, Landsat 7, ¿no? La banda uno hasta la banda 5. La banda 6 lo defines la banda 6 porque vas a tener que definir las otras bandas. La banda 6 ya no tiene 30 metros, tiene 90 metros, ¿no? La de Landsat 7. Entonces, vas definiendo su resolución de píxel, ¿no? Por cada una de las bandas, ¿sí? Muy bien. Aquí podrías describir, ¿no? Banda uno, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Aunque no nos deja, no nos deja. Es solamente una unidad. Tendrías que hacer banda por banda, ¿ya? Geometría de la celda, entonces le decimos área, ¿no? Listo. Transformación. No tenemos ninguna transformación. Solo le ponemos ahí transformación. Existen transformaciones disponibles dependiendo, ¿no? Dice, las indicaciones existen. Están disponibles los parámetros de transformación entre coordenadas de la imagen y coordenadas geográficas del mapa. Bueno, no lo tenemos definido en este caso, ¿sí? Pero si no, simplemente, ¿por qué? ¿Qué pasa si escogemos punto? Entonces, aquí el punto es relativo, ¿no? Porque el punto no es una unidad. Un punto tendríamos que allí definir, ¿no? Cuáles son los parámetros, ¿no? Para realizar esa transformación. En todo caso, para no tener esa ambigüedad, tomamos como área y no definimos ningún parámetro de transformación porque ya está, pues, ¿no? Bastante claro, ¿sí? Si fuese información de tipo raster, ¿sí? Muy bien, pero en este caso
tampoco esto aplica, así que lo cerramos, ¿sí? No definimos representación espacial porque no lo tiene, este JPG no lo tiene, ¿sí? Muy bien. Luego pasamos a la siguiente pestaña que nos dice sistema de referencia. Aquí ya viene prellenado incluso. Nos dice que nos muestra el EPCG 4326 que nos habla de las coordenadas geográficas. Ahora, este sistema de referencia, estamos hablando del elipsoide, ¿no? Entonces, el elipsoide, ¿no? Tridimensional WGS84, ¿no? El 4326, ¿sí? Ya, entonces esto por norma, por ejemplo, se queda tal y cual, ¿no? Porque en base a esto está, digamos, tenemos que generar toda esta información. A menos que sea, pues, en PESAT 56, ¿no? Ahí tendríamos que colocar el EPCG del PESAT 56, ¿sí? Muy bien. Esto lo dejamos por defecto, ¿sí? Y llegamos a la última ficha, digamos, obligatoria que tendríamos que llenar. Pero es más, casi toda esta información ya está llena, ¿ya? El código que está lleno, que automáticamente lo llena el catálogo, el idioma que sí lo definimos, bueno, aquí eliminamos nuestro UTF, pero no era obligatorio porque ya con saber el idioma nosotros podemos entender cuál es la codificación, ¿no? En caracteres de este idioma, ¿no? ¿Ya? Bien. La fecha en que se edita tampoco está disponible porque esto lo adopta del sistema. Como tú ves, está tomando el día de hoy, mira, y a la hora que yo le doy guardar, esta hora se actualiza, ¿ves? Listo. Y en contacto nosotros habíamos llenado nuestro punto de contacto, ¿no? Del cual pues lo habíamos llenado con la agenda, ¿no? Que habíamos creado, ¿sí? Y nosotros somos los autores del metadato. Entonces prácticamente, mira, esta ficha ya estaría llena. Ya habríamos completado el llenado de esta ficha. Si nosotros desglosamos las siguientes, por ejemplo, como contenido, ¿ya? La información de contenido. Entonces podríamos agregar aquí contenido, ¿qué tipo de contenido? Cobertura, de imagen, catálogo de propiedades, ¿no? ¿Ya? Otro, la representación. Información del catálogo de representación. O digamos, restricciones del metadato. ¿Qué tipo de restricciones tiene el metadato? ¿Ya? Mantenimiento del metadato. Información de esquema. Bueno, estos paquetes, bueno, de los cuales ¿ya? Nosotros consideramos dos nada más, de los cuales, bueno, se tiene también un pequeño error, porque aquí dirían restricciones no del metadato, sino del dato. Mantenimiento no del metadato, sino del dato. O sea, solamente debería decir restricciones y mantenimiento, nada más, pero aquí hay un pequeño error, ¿sí? Hay un pequeño error. Pero como ya lo habíamos definido en identificación de forma genérica, entonces no hay problema que estos puedan quedar todavía vacíos, ¿sí? Pero en base a lo que habíamos mostrado aquí, ¿no? Y de lo que podíamos llenar entre sus opciones, también podríamos nosotros considerarlo, ¿no? Considerarlo, por ejemplo, en información de distribución, aquí está, ya lo habíamos llenado, ¿ya? Bueno, ve, no está incluso detallando esa parte. Sistema de referencia, sí, ¿ya? Representación espacial, sí, también lo hicimos. Información de mantenimiento, pero en este caso, como te comento, esto va con respecto a esa pestañita, pero hay un pequeño error, ¿no? Porque ya lo habíamos definido al inicio, nada más en, en el paquete de identificación, ¿sí? Muy bien, entonces, perfecto. Con estos 6 primeros, digamos, estaríamos sí, bastante bien el de poder describir la información, ¿no? Muy bien. Guardamos. Vamos a guardar. Profesor, Sí, justo adelante con las preguntas. disculpe, ¿el sistema de referencia hizo algún cambio? No, en el sistema de referencia no se hizo ningún cambio porque esto, la norma actual lo obliga, ¿no? A poder nosotros utilizar. Ahora, esto siempre y cuando va a variar si es información muy antigua. Estamos hablando de información de PESAT 56. Allí sí tendríamos que cambiar.
Pero si es información actualizada, no, esto queda como está aquí, como está proponiéndonos el perfil. Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda? Perfecto, mira, entonces mira, guardamos y cerramos. En el botón guardar y cerrar. Te vas a dar cuenta que ya tu ficha está llena. Tu ficha está llena, ¿sí? Muy bien, perfecto. Mira que cuando tú comienzas a editar, bueno, vamos a salir a ver. Bueno, no salimos, ¿no? Vamos a darle un vistazo, digamos, a la parte principal. Si yo le doy clic aquí en donde dice Mi GeoNetwork Catalog, ya, aquí en la parte superior izquierda, Mi GeoNetwork Catalog, clic por aquí, podemos visualizar nuestro primer metadato, ¿no? Muy bien, excelente. Si nosotros clicamos aquí en nuestro metadato, se abre. Como estamos logueados con nuestro usuario, y aquí está nuestro usuario, ¿sí? Nosotros podemos, ¿qué cosa? Realizar la descarga. Observa por favor aquí. Sal al catálogo principal. Vas aquí a esta opción que dice descargar. ¿Ya? Vamos a descargar. Vamos a colocarle, mira la opción que dice, a ver, enlace permanente, zip. Exportar a zip. ¿Sí? Exportar a zip. Vamos a escoger esta opción. Exportamos a zip. ¿Ya? Por defecto, mira, ya se está guardando. En este caso, en la parte inferior, yo veo, ¿no? Que se ha guardado pues en mi carpeta mis descargas. ¿Ya? Mira, y se está mostrando con una codificación. Que si yo visualizo, digamos, vista completa, veo aquí mi metadato, mi codificación, mira ahí concuerda, ¿ves? Tal, ay, se me pasó, ya aquí, tal, ¿ves? 048. ¿Ves? El código del metadato es el que le ha asignado el nombre a este archivo de descarga, ¿ves? A este archivo de descarga, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver el peso. ¿Cuánto pesa? 11 megabytes, por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, quiero que tú al descargar explores lo que está dentro de este archivo comprimido. Doble clic le das porque no o abrir porque esto lo está comprimiendo en zip. Y el zip con Windows no necesitas ningún descompresor para que tú puedas acceder o extraer la información. Mira, ve, mira lo que trae el comprimido. Por favor, observa un momento. Me, me trae un HTML, un CSV. Me trae aparte, mira, otra carpeta con la misma codificación. Ingreso. Me dice aquí que está la metadata, un XML. Me trae lo que es el archivo privado, no tengo nada, el público, mira, dentro del público que me trae la imagen que hemos subido como Toonbase, no lo he comprimido en absoluto, y también el archivo zip que habíamos descargado, ¿no? De los vectores, ¿no? También, mira, ve. O sea, en pocas palabras, cuando tú haces esa exportación, ¿qué es lo que está haciendo el catálogo? Lo ha empaquetado. Todo, todo este metadato, toda esta ficha de metadatos que vemos aquí, ¿ya? Todo esto lo he empaquetado en un comprimido, ¿ve? El que está aquí, ¿sí? Ahora, a esto tú le puedes variar el nombre, no hay problema. Yo le puedo poner mi apellido, ¿ya? Yo le puedo poner mi apellido de esta forma, ¿ya? Ahí le puedo poner mi apellido, ¿ya? Y este archivito, como tú ves, este archivito de aquí, ese es el que vas a compartirme, ¿no? Por ejemplo, en la evaluación, tú me vas a compartir tu metadato, ¿ya? El creado de esta forma, ¿sí? Entonces, ya estás viendo cómo vas a
exportar, ¿sí? Tu metadato. Exporta, por favor, exporta, ¿no? En la opción que dice descargar, allí exportas tu metadato, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos, vamos. Exporta tu metadato. Muy bien, excelente. Entonces ya pudiste, ¿no? El exportar tu metadato, ¿cierto? Muy bien, excelente. Perfecto. Colócalo ahí tu apellido, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer algo. Vamos a personalizar ahora nuestro catálogo, ¿sí? Vamos a personalizar nuestro catálogo, ¿sí? Muy bien. A ver. Para ello vamos aquí. Vamos a decirle mi catálogo, ¿no? Al inicio. Y vemos que esta es la parte inicial, ¿no? Del catálogo, ¿no? Ok, perfecto. Podemos decirle, mira, aquí en consola, ¿ya? Vamos a la opción, mira, en consola de administrador tenemos resumen, plantillas, grupos, ¿no? Recolección, estadística, sistemas de clasificación, configuración. Configuración, ¿sí? Muy bien. Y en configuración, por ejemplo, vamos a cambiarle, pues no va a decir my GeoNetwork Catalog, ¿no? Sino que nosotros vamos a ponerle el nombre a nuestro catálogo, ¿no? En este caso, ¿no? Vamos a cambiar justamente esto. Así, nombre del catálogo. El nombre del catálogo, por ejemplo, nosotros estamos haciendo referencia a que Sensico es la entidad a la cual nosotros estamos creando el catálogo. Entonces aquí debe decir catálogo, nombre del catálogo. Entonces mi nombre de catálogo es catálogo, ¿no? Catálogo, catálogo, ¿ya? Catálogo,
de metadatos, de metadatos, ¿ya? Cartográficos, metadatos cartográficos de Sensico, ¿no? Cartográficos, podemos colocarle, a ver ahí, un guión y colocarle Sensico, ¿sí? Sensico. Catálogo de metadatos cartográficos Sensico. Muy bien. Nuestro identificador lo dejamos tal y cual, ¿ya? Mi organización Sensico. Muy bien. Esto lo dejamos así, no lo llenamos, lo dejamos ahí nada más. La versión también lo dejamos ahí, ¿ya? Servidor de catálogo, esto es bueno, en este caso nosotros no tenemos la configuración del servidor, ¿no? ¿Ya? Bueno, en este caso aquí se colocaría pues lo que es el dominio, ¿no? Digamos, ese encapsulado. No, bueno, podrías colocar la IP, igual funciona, pero no sería lo conveniente, ¿no? O sea, nunca se muestra un IP, sino el dominio, ¿no? En este caso ya estos datos lo tendrías que solicitar al administrador de redes, ¿no? El protocolo en la actualidad, bueno, tenemos HTTP o HTTPS, ¿sí? Ya dependiendo, pues, ¿no? Si la página es en SYCO, por ejemplo, ya está, ¿no? Con los parámetros de seguridad, ¿ya? O sea, se ha comprado el, ¿no? Lo que es la parte del certificado HTTPS, entonces, pero bueno, yo estoy viendo aquí que Sensico no lo tiene, ¿ya? HTTP nada más. Bueno, igual, esos datos te lo brinda el administrador de redes. Vamos dejando por defecto ya casi todo de esta misma forma, ¿ya? Sí, solamente la parte superior lo cambiamos, ¿ya? Lo que habíamos hablado. Es solo esta parte nada más. Nombre del catálogo, ¿ya? Y la organización, nada más. Vamos a guardar configuración. Ya podemos observar, ¿no? Que aquí en la parte superior dice catálogo de metadatos cartográficos Sensico, ¿sí? Catálogo de metadatos cartográficos Sensico. Bueno, que está muy grande, ¿no? Ya, perfecto. Nuevamente aquí también, ahí mismo en configuración. En configuración, vamos a ingresar al logo. Aquí por defecto tenemos el logo de GeoNetwork. Lo que tendríamos que hacer es descargarnos, ¿no? Lo que es el logo de Sensico. Imágenes. En este caso, los logotipos tendrían que ser de un tamaño pequeño, ¿no? A ver, ¿tenemos iconos? Aquí hay uno, ¿no? Sensico. Muy bien. Este aquí lo descargo nada más, ¿no? Guardar, guardar imagen. Lo voy a colocar en mi escritorio. Voy a poner logo Sensico. Bien, y lo guardé. Y aquí voy a cargar ese logotipo que he descargado, ¿sí? Navego a mi escritorio. Ubico logotipo, logo de Sensico. Aquí tengo logo de Sensico, este que me descargué ahorita, ¿eh?
abrir. Me aparece aquí, ¿ven? Y cuando ya lo cargué y me aparece, simplemente voy a utilizar aquí, usar para el nodo, ¿sí? Muy bien. Y también aquí usar para el icono favorito del nodo. Listo, en ambos lados. ¿Ya? En los dos. No, no en la X no, porque si tú clicas en la X, lo que va a hacer es eliminarte el logo, ¿sí? Muy bien, entonces mira, ve, ya tenemos el logotipo de Sensico también, ¿sí? Entonces ahí tenemos el logotipo de Sensico, ¿ves? Ya ciertamente personalizado esta parte, ¿no? Ahora, por aquí podemos personalizarlo muchísimo más, ¿ya? Aquí en configuración, podemos hacer una personalización mucho más a fondo, mira, ve. Tenemos interfaz del usuario, ¿ya? Pero aquí tienes que generar una configuración, ¿no? Digamos, en los estilos que maneja GeoNetwork, ¿ya? Digamos algo un poquito más sencillo, el CSS y estilo. Por ejemplo, dice fondo, ¿no? Aquí tenemos un fondo, por ejemplo, una imagen, podríamos señalar la ruta de la imagen o un poquito más sencillo, escoger un color. Digamos Sensico, sus colores de Sensico, entre rojo y negro, ¿no? Vamos a escoger a ver un color rojizo, así, ¿bien? Clicando aquí en pantalla. Ok. Ya mira, estoy cogiendo el color rojo. Le voy a decir guardar configuración. Me pide un poco de tiempo. Esperamos ahí un segundo. Aquí pueda mostrarme, ¿no? Bien. Vuelvo a la parte principal. Y ahí está el color rojo, ¿no? Pero bueno, igual. O sea, tú tienes que ir personalizando, pues, aquí la barra de navegación, lo que es, mira, ve, que no se ve tan bonito, ¿no? Porque claro, tienes que hacer una combinación entre las otras partes de la página también, ¿sí? Porque si no, no va a verse tan bien, ¿sí? Entonces, esto ya es una cuestión de, digamos, un tema más de diseño web, ¿sí? Bueno, con las herramientas que te brinda GeoNetwork, ¿no? Porque aquí no estás modificando, por ejemplo, el archivo CSS, ¿no? Directamente, ¿ya? Sino que estás utilizando esta información. Por ejemplo, el fondo del header, el fondo del menú, ¿ya? Entonces, por ahí podrías ir escogiendo, pues, ¿no? Podrías ir escogiendo fondos del menú, distintos tonos, ¿no? Digamos, de tal forma que ya, sí, entonces mira, ¿ve? Términos digamos, de diseño web, ¿no? Del diseño web. Entonces, bueno, como el ciclo anterior has visto algo de esto, entonces ya te es familiar, ¿no? Escuchar estos términos y poder hacer su edición, ¿no? Cabezote, el efecto cuando pasas el mouse por los botones, ¿no? Ahí están los nombres, ¿no? Los nombres de las partes de lo que es la página, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí esta versión de GeoNetwork te da esa posibilidad, ¿no? De poder hacer esa personalización. ¿Ve? Aquí hemos cambiado el cabezote, ¿ve? El efecto que cuando yo pongo el mouse sobre el... ¿ve? Entonces todo esto lo puedes personalizar, ¿no? En configuración, ¿sí? En configuración. En CSS estilos. Ya, CSS estilos. Bueno, es cuestión que vayas probando. Bueno, yo lo voy a dejar todo por defecto, en blanco, ¿ya? Como te comento,
cuestión ya de la personalización, tú puedas darle, ¿no? A tu catálogo, ¿sí? Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Nuestro catálogo, bueno, ciertamente personalizado, ¿no? Vamos a escoger, mira, como los botones son azul. Ahora, tendríamos que ingresar, ¿no? A todos, porque todos los colores que tú estás viendo de los botones, ¿no? Todos los puedes personalizar. Primero los identificas, ¿no? Uno por uno. Y ahí luego lo vas cambiando de acuerdo a los colores que vayas a manejar con respecto a la institución. ¿Sí? Muy bien. Listo, hasta este punto, ¿alguna pregunta o duda? Ok, perfecto. Ya, entonces, hasta este punto viene el examen, la siguiente sesión, ya el examen final. Entonces, te puedo pedir, ¿no? La información que está en la base de datos, ¿no? ¿Cómo lo vas a guardar? Porque también toda esta información, por ejemplo, ya está en el PGAdmin, ¿no? En Postgres. Yo abro Postgres, este mapa ya se encuentra. Si yo navego a la carpeta metadatos, ¿no? Visualizo los datos. Voy a ver los ejemplos, ¿ya? Y por aquí debería encontrar, a ver, 46. Este debe ser el último que hemos creado, ese de acá.
A ver, aquí este sería nuestro último metadato, ¿eh? La hora de guardado, la fecha del día de hoy y la hora que se guardó, la última. Cuarto para las 8. Muy bien. Perfecto. Listo, entonces, excelente. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Igual se va a dejar una actividad para la siguiente sesión, ¿ya? Para la siguiente sesión. Vas a ubicar temática, una cartografía temática, ¿ya? Ya, del cual puedas generar su metadato, ¿sí? Del cual puedas generar su metadato. Te pediría así que no hagas el copiado y pegado de otro archivo, ¿ya? Que tú llenes los metadatos, ¿no? ¿Sí? Que tú llenes los metadatos, ¿ya? Y voy a compartir, ¿no? Un enlace donde tú vas a colocar tu información, ¿sí? Donde tú vas a colocar tu información. Entonces ya en la evidencia de la semana del día de hoy, ¿no? Es donde tú vas a subir tu información. El plazo va a estar hasta el domingo, ¿no? El domingo, ¿sí? Domingo se cierra la opción para que tú puedas subir tu metadato, tal y cual hemos completado ahorita, ¿no? Sería una carta, perdón, no cartografía topográfica, cartografía temática de la cual vas a generar una ficha de metadatos, ¿sí? No cartografía topográfica, de una cartografía temática, ¿sí? De la que tú quieras, ¿sí? De la que tú quieras, ¿ya? Cartografía temática, no topográfica, no una carta nacional, ¿sí? No una carta nacional, ¿ya? Muy bien, a ver, antes que pases a tu otra sesión, a ver, muy bien, a ver, voy a pasar la lista, pero, ya, antes de terminar, mira, justo por ejemplo, yo tengo que editar algo, ¿no? Bueno, como el día de hoy hemos visto, ingresamos, nos logueamos y botoncito editar, ¿no? Y todo lo que yo quisiera editar, simplemente lo cambio aquí, ¿no? Voy cambiando, pam, 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 en el botoncito editar, ¿no? ¿Qué necesitas para editar los metadatos? Loguearte, pues, ¿no? Loguearte con tu usuario y contraseña. Luego, decirle editar y comienzas la edición en la ficha, ¿sí? Nombres, la imagen previa, o sea, ¿sí? Toda la información. Muy bien. Bueno, eso es lo que quería recalcarte antes de dar por terminado la sesión. No te olvides para la próxima semana tienes hasta el domingo para subir tu evidencia, ¿no? De crear una ficha de otra información cartográfica. No topográfica, no cartas topográficas, ¿ya? Una cartografía temática. Profesor, Adelante. buenas noches. Sobre la tarea que está dejando es mediante capturas de pantalla. No, no, no. Van a llenar una ficha y lo van a exportar como les he mostrado. ¿Qué es lo Ah, que ya, tienen que subir? Este exportado, ¿no? ya, profesor. ¿Sí? Ok, perfecto. A ver, aquí veo conectado a Ayala, a Hernández, a Maza, a Montañez. A Pozo lo vi conectado. No sé si estaba conectado Ruiz y Yalle. Si lo han visto, por favor, avísenme. Ya, porque si no, en todo caso, igual lo estoy considerando. Ah, ok, ya lo veo conectado a Ruiz también. No sé si Yalle está conectado o se ha conectado. Ahí lo estoy tomando como falto, porque no lo he visto.
Ustedes lo han visto, por favor, por el chat o si no por el micrófono, pero tiene que haber estado conectado, ¿no? Si no, simplemente igual va a salir como falta porque se corrobora con el Cisco, ¿ya? Muy bien, señores. Nos vamos a quedar en este punto. Ya les diría, pueden pasar a a su siguiente sesión, ¿ya? Y pues no se olviden de subir su evidencia, ¿sí? Su evidencia hasta el domingo, ¿ya? Voy a abrir en un momentito la evidencia para que ustedes puedan subir su práctica de generar, ¿no? Una ficha de metadatos, lo exportan como hemos hecho ahora en clase, ¿no? Y lo suben pues a la plataforma, ¿sí? Muy bien, listo. Muy bien, si no tienen alguna pregunta o duda, estaríamos terminando en este punto.